En el caso del petróleo, ha pasado esta semana algo increíble. Me preguntaron en mi cuenta de Instagram que por qué yo había denominado que esta semana era una de las más locas que he visto en los mercados. Bueno, pues es sencillo, porque vimos precios negativos en el petróleo, de esos que uno estudia en los libros y que jamás uno piensa que puede haber. Pero eso hace que uno tenga sentimientos encontrados, porque obviamente sabe las consecuencias que tiene para la economía real esto que está pasando, pero también desde el punto de vista como trader es fascinante porque te permite analizar y documentar todo esto muy bien para cuando esto pueda pasar en el futuro, si es que uno está vivo. Pero bueno, quiero dar contexto a todo lo que pasó esta semana con una explicación un poco más larga de lo normal, tanto para personas que no tienen experiencia como para personas que sí la tienen, ya que este evento definitivamente lo amerita. Lo primero es que vimos precios negativos del petróleo esta semana. Eso es algo, como les decía, muy raro. Pero si tú me pones a apostar en dónde esto pudiera pasar, pues te diré que si todo se junta, si hay una tormenta perfecta, pues en el mundo del petróleo es donde esto es factible. Es que es una situación tan rara que es como decir que yo te tengo que pagar a ti para que tú me compres. Eso definitivamente es algo fuera de lo normal y a veces difícil de entender. Pero bueno, ¿por qué pasó esto? En el momento en el que estamos, pues el mundo está nadando literalmente en petróleo. Hay un exceso diario de 20 millones de barriles y ya no hay capacidad donde almacenarlos. Es decir, está todo copado. Ni los productores, ni los consumidores, ni los que transportan el petróleo tienen capacidad en este momento de almacenamiento. Pero entonces, ¿por qué no se deja de producir? Bueno, porque los pozos petroleros no funcionan así. No se pueden parar un día sí y un día no. El costo de parar la producción de un pozo petrolero es altísimo. Es decir, pararlo podría simplemente matar no solamente la producción de hoy, sino la que el pozo pueda producir en el futuro. Con lo cual pararlo no es una opción, ya que la empresa que explota ese pozo petrolero prefiere seguirlo produciendo hoy a pérdidas, pero sin matar así los ingresos del pozo que pueda producir en el futuro. Es decir, esto es simplemente un costo de oportunidad. Por otro lado, desde el punto de vista de la demanda o el consumo de petróleo y sus derivados está prácticamente paralizada por el efecto de la pandemia. No hay mucho consumo de bienes y servicios, con lo cual las fábricas que producen cualquier cosa están prácticamente paradas o en su capacidad mínima. Con lo cual diversas industrias no están comprando combustibles, que eso es muy importante. También pues la famosa industria de la aviación comercial, que está parada prácticamente en su totalidad por el cierre de la frontera de los países y también la aviación comercial interna entre los países. Y de los pocos viajes que se van a reactivar cuando la economía abra de forma escalonada, pues déjenme decirles que la forma de viajar ya no va a ser la misma, ¿ok? Seguramente ya los puestos de 3 puestos en un avión a lo mejor solamente van a ser de 2, el puesto del medio va a estar vacío por el distanciamiento social. En fin, esto va a cambiar la industria como lo hizo el 11 de septiembre, pero en este momento también todos estamos confinados en nuestras casas, no se sabe cuándo esa industria va a abrir, pero cuando se abra, pues es muy probable que nosotros tampoco estemos viajando tan seguido o con mucho miedo, así que va a ser una industria que va a tardar muchísimo en que se recupere. Con lo cual tampoco entonces va a necesitar tanto combustible. Además que nosotros no nos estamos moviendo, con lo cual no estamos utilizando combustible en nuestros carros y todo ese tipo de cosas. Ahora, desde el punto de vista de la OPEP, ¿okay? Que es el organismo o el cartel legal de productores de petróleo, también ha pasado una cosa muy interesante, y es que a principios de marzo no se pusieron de acuerdo en reducir la producción de petróleo para que no hubiera tanta oferta en el mercado, sino por el contrario Rusia, que es un país invitado, entró en un supuesto conflicto con Arabia Saudita y ambos reaccionaron en aumentar mucho más la oferta o la producción de lo que había en ese momento. Y bueno, yo digo que se pelearon porque todo el mundo habla de guerra entre ambos, pero para mí, y esto es una opinión personal, personalísima, está abierta la posibilidad o es un escenario de que se hayan puesto de acuerdo y así producen intencionalmente una purga o una quiebra masiva entre los diferentes productores a nivel mundial para así, luego de esa purga luego de esa purga masiva, poder llevar los precios a niveles normales. Esto es un escenario que pudiera darse o que pudiera ser real. Así que también recordemos que el fracking, que es una técnica de extracción costosa, que había aumentado muchísimo en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tipo de empresas, que es muy importante, porque realmente esto le ha golpeado muy fuerte a los Estados Unidos. Entonces, luego de eso, la OPEP a mediados de abril anunciaron con bombos y platillos que hicieron el mayor recorte de todos los tiempos, es decir, 9.700.000 barriles, lo anunciaron, insisto, de manera impresionante,
Pero esos 9.700.000 barriles diarios que se reducirían, que se anunció como un gran aporte, sería a partir de mayo. Es decir, en este momento, 25 de abril, estamos produciendo todavía tal cual, no ha aplicado esa reducción. Y también esa reducción tiene un tiempo finito, es decir, solo por 2 meses. Es decir, no aplica inmediatamente. Pero entonces, si el exceso actual de petróleo es de 20 millones diarios y solamente van a reducir 9.700.000 por un tiempo determinado, y el consumo y la demanda seguirá estando paralizada o en consumos mínimos, porque no se sabe a ciencia cierta hasta cuándo va a durar esta crisis y cómo vamos a estar sumergidos o confinados en este momento, que es algo muy importante. Así que después de todo este contexto, nos vamos ahora al mercado financiero, especialmente al mercado de futuros, que es en el caso que los petróleos o los contratos de petróleo vencen mensualmente. Y lo que pasó fue que el pasado martes vencía el contrato de futuros que vencía en mayo. Es decir, que se cerraban todas las negociaciones para parar la entrega del producto en mayo. Y como nadie quiere ese petróleo porque el mercado está inundado de petróleo, pues obviamente el precio de ese contrato empezó a bajar sin ningún piso que lo detuviera hasta llegar en algún momento en que el precio se tornara en cero y posteriormente a negativo. Es decir, que era mejor pagar por salir de esa posición, de ese contrato, que quedarse con algo que fuera un problema en el mundo real de almacenamiento. Todo esto al juntarse obviamente produjo los precios negativos de forma impresionante. Insisto, esto, señores, es historia, para que por favor lo documenten bien, ya que lo vivieron y siempre será objeto de mucho debate, porque hay un antes y un después, porque es algo nunca visto y que hay que tener mucho cuidado porque se puede repetir. Ahora, no quiere decir que esto sea el fin del petróleo, debemos ver un poquito más allá, es importante, señores. El precio o el petróleo se va a necesitar ahora y en los próximos años, así que con total seguridad el precio va a subir. Yo, por ejemplo, en el caso de las energías renovables, siento que le falta muchísimo para tener una buena tajada, una buena parte de la torta de la matriz de consumo energético total, y siento que el mundo no está preparado aún ni en unos cuantos años más para la energía nuclear. Eso es muy importante. Un pequeño paréntesis, como les he comentado en videos anteriores, deben tener cuidado con las empresas petroleras con todo este contexto que les acabo de explicar, sobre todo aquellas que no han hecho cobertura y que tienen un alto nivel de endeudamiento. Así que vamos a ver todo esto en las gráficas. Bueno, si ven aquí, esta es la gráfica madre, por decirlo de alguna forma, donde yo les había comentado a ustedes hace años, prácticamente desde el año 2018, que el precio podía llegar a 26 y hace unos meses les decía que podía llegar a 15. Bueno, ya todo eso se realizó. Tenemos que hacer ahora un nuevo análisis, pero señores, eso es lo importante de haber podido juntar la parte técnica con la parte fundamental. Ambas funcionan para mi punto de vista o para mi gusto y es importante que lo tengan claro porque ahora se van a presentar oportunidades importantes y hay que tener un ojo bastante clínico para poder elegir las oportunidades que se van a presentar, pero sobre todo hay que tener muchísima paciencia. Si vemos ahora el contrato en este momento que vence en junio, muy importante porque fíjense cómo el mercado aquí llegó a caer casi a menos 40 prácticamente en el contrato anterior, pero bueno, en el contrato actual estamos en 17 aproximadamente y es importante decirles que es muy probable que el mercado esté oscilando entre los 20 y los 10. Es la realidad. Aquí vamos a pasar probablemente un buen tiempo teniendo tal vez algunos excesos de lado y lado, pero es muy probable que estos precios aquí vayamos a durar un buen rato para que los tengamos presentes hasta que haya un rompimiento fuerte hacia arriba o hacia abajo, pero para mí en el mediano o largo plazo es muy probable que el petróleo vaya a subir y estamos hablando tal vez en unos poquitos años. Así que tengámoslo presente, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con los efectos de las empresas que van a empezar a recibir o que recibieron este impacto de manera importante, pero para mí va a haber una purga de manera importante en la industria.